Bienvenido a Meje Bansoft. En este video veremos más acerca de OP 2.1, conoceremos todos sus alcances y todo lo que el usuario puede realizar con nuestro sistema. Bien, Meje Bansoft es una empresa de tecnología y de servicios que se inició en los años 2006. Previamente a esto, OP 2.1, que es su principal herramienta, nació dentro de una carpintería radicada en Argentina como una herramienta que se buscaba solucionar todo lo referente en cuanto a la necesidad que una carpintería presenta. Dentro de ello tenemos ser precisos con el armado, con los despieces que se requiere constantemente para las ventanas, y además de eso un aprovechamiento del material, de las cosas que se compran, de las cosas que se usan, y sumado a eso toda una gestión comercial que abarca todo el proceso de una carpintería. Entonces, además de haberse constituido en el año 2006, previamente a eso, el sistema nació dentro de esta carpintería, perfeccionando su estilo, su forma, que veremos con más detalle en esta presentación. ¿Dónde estamos erradicados? Estamos erradicados en Argentina, principalmente con oficinas físicas. Contamos con una red de servicios en el país a nivel nacional, y además de eso estamos en diferentes lugares de Latinoamérica, ya que el sistema no solo nos permite tener una flexibilidad de introducirnos a nuevos mercados, introduciendo todo lo que requiere en cuanto a marcas, extrusoras o líneas que se utilizan en cada país, sino que además abarcando países que quizás no tengan una referencia de marca, como países que importan muchos de estos perfiles y no tienen una referencia de marca, pero sí una referencia de línea. Pero el sistema, al tener un alcance flexible, le permite al usuario introducir sus perfiles para de una u otra manera también tener una representatividad de ellos dentro del sistema. Antes de iniciar con nuestra presentación y de introducirnos de lleno en el sistema, para hacer una explicación breve de todo lo que el sistema realiza, queremos explicar este ciclo, que es básicamente o una manera rápida de visualizarlo, lo que el sistema permite al usuario y al cliente, que es abarcar todos los procesos de la carpintería, desde un proceso comercial hasta un proceso productivo, e incluso abarcando la conexión con diferentes tipos de máquinas o de sectores que le van a permitir al usuario trabajar de una manera más precisa, rápida, sencilla y eficaz. Primero partimos de lo que es la parte del diseño, donde nosotros como usuarios vamos a poder diseñar todos los planos de nuestras ventanas, o lo que el arquitecto o el cliente nos ha traído para nosotros representar esos planos dentro del sistema. A partir de esos planos, cuando el usuario ya tenga todo el sistema alimentado con sus precios, con sus costos, y habiendo definido el precio de venta o la utilidad que el usuario quiere sacar en cada una de las referencias que va a trabajar, va a poder cotizar a los clientes, donde no solo va a poder cotizar, sino también va a poder tener reportes donde va a poder ver de una manera más clara, precisa, cuánto le sale cada material, cuánta diferencia tiene en cuanto al costo que está sacando en una obra, ya sea mínima o la obra de un edificio que tiene muchas aberturas. Además de eso, pasamos a la parte productiva, donde tenemos todo el formato que el sistema brinda en cuanto a la información que se necesita para esta parte. Partimos desde la planificación en cuanto al proceso de hojas de corte, o sea, como usuarios vamos a poder ver el despiece de material de cada una de estas ventanas que nosotros estamos realizando con una precisión ya armada, ya preconfigurada, que el usuario va a poder no solo modificar, sino que además de eso va a poder especializarse según algún tipo de modificación que el usuario quiera, porque ya sabemos que cada carpintería, desea de una u otra manera, tiene una forma de armado distinto, o a veces tiende a configurar diferentes tipos de ventanas según una delineación propia del carpintero. Pasando a eso, tenemos la parte de optimización lineal, donde nosotros vamos a poder optimizar el material tanto de los perfiles como de las superficies. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que vamos a poder tener nosotros de antemano es la posibilidad de saber en las tiras o en las barras que se compran de los perfiles cuánto material vamos a usar, en las planchas de vidrios cuánto material vamos a usar, cuánto vamos a tener de desperdicio y cuánto va a ser lo que nos sobra. Y además de eso, el sistema tiene un optimizador potente donde nosotros podemos darle ciertas propiedades para definir parámetros de lo que nosotros como usuarios priorizamos a la hora de trabajar con el material,
y además poder tener un inventario, un control de stock, donde el material que nos sobra va directamente a nuestro inventario o nuestro stock, y de una u otra manera, cuando estemos realizando obras en simultáneo o obras que estemos realizando ya sea después de haber utilizado ese material, va a traer esos sobrantes, y eso significa que vamos a tener una cierta reducción del desperdicio de material, porque todo lo que nos sobre o todo lo que nos sobró y que es reutilizable va a estar contabilizado dentro del sistema, ya sea a través del inventario o el stock que vamos a poder visualizar, y además de eso en la misma optimización que vamos a poder ejecutar cuando nos vaya trayendo esos sobrantes que vamos teniendo. También pasamos a la conexión que el sistema brinda. Tenemos una conexión con todo lo que es referente a máquinas de corte y centros de mecanizados que se usan en el mercado en general. Podemos conectar el sistema OP a máquinas tronzadoras y a máquinas CNC, donde enviamos una orden de corte o una orden de mecanizado, e incluso en la parte de mecanizados el usuario propiamente puede crear esos mecanizados y adaptar y configurar y personalizar diferentes tipos de mecanizado para que de manera automática o en sí lo que significa la producción tanto de ventanas para aluminio como PVC cumple un ciclo en la parte productiva automatizada, donde de manera automática nosotros creamos los diseños, ejecutamos las órdenes de corte, ejecutamos la optimización lineal, ejecutamos la optimización de superficies y enviamos toda esta información a una máquina que se encarga de manera automática de realizar esos cortes. Además, dentro de todos estos procesos tenemos generación de etiquetas, donde incluso en la parte operaria los usuarios van a saber a qué obra pertenece, a qué cliente, qué corte es, a qué ventana pertenece, para tener un control más preciso en cada una de las partes productivas que vayamos realizando. También tenemos la gestión de compras. Como usuarios podemos generar órdenes de compra o órdenes de pedido a nuestros proveedores con todo el material que necesitamos, ya sea que no lo tengamos dentro de nuestro inventario, porque solo el sistema va a pedir aquello que tengamos fuera de nuestro inventario y que necesitemos. Entonces esto agiliza todo el proceso a la hora de nosotros generar un pedido, a la hora de generar diferentes situaciones donde tenemos que hacer un pedido de material, y sobre todo acorta el hecho de tener que estar sacando qué material necesitábamos, cómo lo que necesitamos, y va a ser todo más automático e incluso en nuestro proceso de compra. Cabe destacar que OP 2.1 cuenta con herramientas auxiliares, con programas auxiliares que agregan valor y que agregan sobre todo una herramienta mucho más enfatizada en la parte productiva y en la parte donde este ciclo que hemos visto cumple su función. Tenemos la herramienta Paso, que es plan de avance y seguimiento de obra, donde nosotros como usuarios tenemos una plataforma que vamos a tener la posibilidad de hacer una planificación de nuestra obra. Podemos planificar diferentes tipos de obra, designar tareas, designar operarios, podemos hacer un seguimiento de obra en tiempo real, podemos el usuario, o sea el cliente de la carpintería o de la ventanería, va a tener la posibilidad de acceder a información de en qué estado está su obra y muchas funciones más que los operarios incluso van a tener a través de pantallas a la hora de estar realizando tiempos y ejecuciones de obras, para poder tener un plan y un seguimiento correcto, que esto agiliza mucho en todos los procesos en las carpinterías y en las ventanerías. Además contamos también con la herramienta GEMAT, que está desarrollada principalmente en Argentina, donde los distribuidores tienen la posibilidad de cargar sus listados de precios y de manera automática los usuarios van a ingresar a ese ya listado de precios de diferentes extrusoras, sus diferentes tipos de distribuidores, diferentes tipos de precios y todas las modificaciones, además donde ya tienen su listado de precios y los usuarios van a poder acceder a ellas y hacer una cotización a precio actualizado. Sabemos que los precios cambian constantemente en Argentina y esto es un valor integrado que el usuario agradece mucho, porque no tiene que estar constantemente modificando su listado de precios, sino que ya tiene ese listado actualizado a través de esta plataforma. Además de eso, el usuario va a poder realizar el pedido de manera directa a su distribuidor desde esta plataforma. Entonces se acorta todo el proceso
y si se cortan pasos, que la verdad que en tiempo se va a traducir también en dinero. Antes de iniciar con la presentación del sistema, quiero hacer una aclaración muy importante, que es una de las principales baluartes del sistema. OP 2.1 es un sistema paramétrico. ¿A qué me refiero o a qué hago la diferencia que ven en pantalla con respecto a un sistema paramétrico y de tipologías? En los sistemas de tipologías regularmente van a tener bibliotecas, donde esas bibliotecas están llenas de tipos de ventanas que ya están prearmadas, preconfiguradas de una cierta forma, de una cierta manera, que el usuario tiene poca limitación o tiene muy poco que hacer con respecto a diseños más allá de las medidas de ancho y de alto, pero tiene muy poco para poder trabajar. No puede cambiar diferentes tipos de modulaciones o no puede elegir el tipo de perfil y tiene que estar creando constantemente nuevas ventanas que tengan diferentes combinaciones para que se adapte a lo que el usuario necesita. Esto en el sistema paramétrico no pasa. ¿Por qué? Porque ya el sistema trabaja con una formología en técnicos prácticos en base al tipo de producto, porque sabemos que hay productos corredizos, hay productos fijos, productos batientes, y dentro de esos productos o series nosotros podemos combinar o trabajar o incluso modificar diferentes formatos dentro de esos mismos productos. Entonces en el sistema OP 2.1 van a encontrar esa parametrización donde no solo podemos a partir de un solo producto generar diferentes tipos de productos, sino que además de eso no tendremos una abrumada librería para poder trabajar o elegir, o no tendremos una limitación a la hora de crear una ventana o un tipo de ventana que quizá no se encontraría en una librería de un sistema que trabaje por tipologías. Entonces quiero aclarar bien este punto porque es muy diferente y es muy importante también a la hora del usuario poder elegir el tipo de sistema con el que quiere trabajar. Bien, para nuestra primera explicación vamos a realizar un producto corredizo donde explicaremos un poco más acerca de todo lo que el usuario puede realizar. Primero vamos a realizar un nuevo diseño. Nosotros vamos a trasladar esos planos que nos han traído tanto de la parte del cliente como lo que hemos ido a tomar a terreno, lo que nos ha traído el arquitecto, y vamos a empezar a elegir nuestra forma a la hora de trabajar en el sistema. Primero lo que hacemos es elegir la marca. Como ustedes ya conocen, en Argentina se trabajan diferentes tipos de marcas que van desde Alvar, desde Halloween, diferentes tipos de marcas que se conocen a nivel nacional, y también tenemos marcas para diferentes países en Colombia, como por ejemplo Alumina, Vitral. Además de eso también trabajamos en países de Uruguay como Aluminios de Uruguay. También trabajamos con PVC, que se usa mucho en Chile, de Cunic. También trabajamos con Veratec, Beca, y bueno, van a ver un cierto listado de muchas marcas que se van a poder utilizar. Este formato a la hora de nosotros de elegir el tipo de producto es muy importante porque nosotros de esta manera vamos a ir encauzando el proyecto o la forma a la hora de nosotros empezar a diseñar el sistema. Sepan que siempre va a haber una marca, que es la forma en cómo nosotros sectorizamos ese sistema, esa ventana, para que el sistema a partir de ese momento comience a hacer las modificaciones correspondientes. Entonces tenemos la marca Alvar, podemos elegir en este caso la serie, que sería en este caso la serie Módena. Siempre las marcas tienen sus series sectorizadas. Además de eso, también dentro de esas series vamos a poder elegir el tipo de producto. Sabemos que dentro de Módena tenemos una serie de productos importantes que van desde productos corredizos, productos fijos, productos que son batientes. Entonces vamos a tener una serie de combinaciones que nosotros vamos a poder ir utilizando de acuerdo a la serie que se encuentra dentro del sistema. Bien, vamos a elegir un producto corredizo y una vez finalizado la elección del producto, dentro de ese producto sabemos que también hay diferentes tipos de marcos. Hay marcos de 2 guías, hay marcos de 3 guías, hay otro marco de 2 guías pero con una composición distinta, y así bueno, vamos a poder encontrar esta sectorización según en cada marca y según en cada producto que nosotros estemos presentando. Vamos a elegir el producto y acá el usuario ya empieza a darle la composición a ese producto. Primero lo que va a hacer es darle un título.
podemos dejarlo acá como ya nos deja predeterminado, ventana corrediza 1, o le podemos poner ventana 1. Bien, podemos agregar una ubicación. Nosotros podemos decir que esto puede ir en la cocina o en la sala, en el living. Eso nosotros lo definimos de acuerdo a lo que tenemos planificado. Luego vamos a elegir el color. Tenemos una serie de tablas de colores. Esto el usuario también lo puede editar. Ya viene el sistema con una predeterminación de colores como una base, pero el usuario es totalmente libre para poder agregar o modificar los colores que ya se encuentran dentro del sistema. A nosotros elegir un color de manera automática en la representación 2D, vamos a acercarlo un poquito, en la representación 2D ya nos cambia la composición del mismo. Bien, acá podemos elegir en este caso otro color analizador y van a ver que se va a modificar. Bien, perfecto. Partimos también con las medidas. Vamos a elegir las medidas de ancho y de alto. 1200, supongamos que sea una ventana que tenemos 1200, de 1500. Bien, y van a ver que también se cambia dentro de lo que es la parte de nuestro diseño. Podemos agregar las unidades, podemos elegir que sean 10, 15, 20, eso queda a criterio del cliente. Podemos decir que sean, vamos a decir que sean 3 unidades de esta ventana. Y acá tenemos una de las partes muy importantes, como les decía, en la parte de la parametrización, nosotros podemos elegir la cantidad de hojas. Regularmente en los sistemas de tipología tendríamos que crear otra ventana. Si nosotros queremos elegir una ventana que tenga 4 hojas, si hablamos de esa tipología, sería otra tipología, no sería específicamente esta tipología que nosotros querramos. Entonces la diferencia acá en OP 2.1 es que ustedes, a partir de la composición de las hojas y de varios parámetros más que vamos a ver enseguida, vamos a poder elegir y combinar o agregar diferentes tipos de formatos, que uno de los puntos importantes es la composición de las hojas. Vamos a dejarlo de 2 hojas, pero como podemos ver podemos elegir de 4 hojas, en uno de 3 guías o de 3 pistas, podemos elegir también que sean de 3, de 6, por una composición continua de las cantidades de hojas. Bien, después, si tenemos travesaños o perfiles divisores, podemos agregarlos y bueno, se nos va a dividir justamente la abertura y podemos también nosotros configurar su altura. Si el primero queremos que vaya a 800, si el segundo queremos que vaya a 200, podemos elegir y dar una cierta composición también por ese estilo. Después pasamos a elegir el tipo de revestimiento. Cuando me refiero a revestimiento, me refiero a todo lo que recubre en este caso el perfil o la ventana, por así mismo, que hablamos de la superficie, o sea, de los vidrios o lo que nosotros queramos configurar. Podemos irnos acá a la parte de revestimientos, bien, darle doble clic y se nos va a abrir una ventana donde tenemos diferentes tipos de revestimiento. O podemos posicionarnos en el dibujo, bien, y seleccionar el vidrio y también se nos abre la misma ventana. Acá tenemos varios tipos de revestimientos, que, bueno, por ejemplo, tenemos vidrio ciego, que es un vidrio tipo espejo que no se ve de la parte exterior. Después tenemos el vidrio simple, que el vidrio simple es lo que más usan o lo que más se usa a nivel de los clientes, donde tenemos vidrios flotados, vidrios laminados, vidrios templados. Y si bien el sistema acá ya tiene una serie de vidrios que el usuario puede elegir y puede trabajar, lo más importante acá es que sepan que el usuario también puede agregar sus propios revestimientos. Entonces puede darles una composición, una forma de acuerdo a lo que el usuario usa, porque si bien acá hay una representación, el usuario puede agregar y puede modificar o darle en este caso lo que él necesita. Bien, vamos a elegir un float cristal de 5 milímetros. También tenemos otro tipo de revestimiento que después veremos a profundidad. Tenemos el vidrio cámara o el DBH o el vidrio insulado, donde tenemos la posibilidad de elegir el vidrio interno, el vidrio externo, bien, con esa composición, y el espesor de la cámara. Bien, también contamos con toda la personalización que necesitamos para este tipo de trabajos. Como punto también de complemento tenemos el acrílico, que es un tipo de vidrio plástico que se usa regularmente para las duchas, los baños, para ese tipo de componentes o decorados. Y también contamos con el postigón, que es un tipo de revestimiento que básicamente se trabaja en algún tipo de aberturas, donde en algunos países le llaman ventilación o rejilla, pero básicamente lo que hace es seleccionar, vamos a seleccionarlo para que ustedes lo puedan ver,
dar este revestimiento que regularmente se usa para tipos de ventanas para una cierta ventilación, o también tenemos el doble faz que cumple también una función de tablillas, que son perfiles apilados, donde también podemos darle, que se usa mucho para las puertas, podemos darle también una composición. Bueno, acá en este caso podemos elegir si es horizontal, vertical, y dar esa cierta composición. Bien, vamos a volver a elegir nuestro vidrio simple de 5 milímetros. Pasamos a la parte de propiedades, donde tenemos varios o diferentes tipos de acciones para hacer. Podemos elegir una de esas cosas es poder elegir los tipos de anclajes. Nosotros podemos elegir anclajes complementarios que se usan sobre todo para instalar la ventana en el vano o en el hueco que vamos a designarla, que regularmente a veces lo saben anclar con tornillos o con algún tipo de grapa galvanizada. Eso el usuario acá lo puede elegir, ya se calcula previamente en cuanto al perímetro de la ventana, según el ancho y el alto que tengamos. Y bueno, tenemos la posibilidad de seleccionar qué tipo de anclaje que va a salir también en nuestro despiece. Para algunos países como Uruguay, como Argentina, se usan también premarcos o tapajuntas, donde tenemos la posibilidad de elegir en qué lado va nuestro premarco, si queremos que sea entero, y tenemos toda la composición que se usa particularmente en Argentina de la línea Alvar, donde tenemos varias o diferentes tipos de premarcos que el usuario va a poder elegir. Y bueno, como pueden ver, podemos elegir qué composición, qué lado, para nosotros elegir qué tipo de premarco, que también va a salir justamente en nuestro despiece. Bien, también de la mano del premarco tenemos las tapajuntas, que también tenemos la misma composición, por elegir el lado, la forma, el estilo, etcétera, etcétera. Tenemos un formato de hojas especiales que se usan en diferentes países o en diferentes formas. Tenemos 3 hojas asimétricas, donde elegimos una hoja maestra, y esa hoja maestra le podemos dar una cierta configuración, o sea, que vaya mucho más amplia que las demás. Ese es uno de los formatos. Tenemos también asimismo la hoja asimétrica, donde una elegimos como hoja maestra y nosotros a esa hoja maestra le damos también una configuración, o sea, que vaya a un cierto ancho o mayor que la otra hoja. También tenemos una hoja central fija, bien, donde también promediamos y damos esa hoja central fija, qué ancho, cuán digamos estrecho queremos que vayamos. Que bueno, esta composición se usa mucho en diferentes formatos para nosotros poder trabajar con composiciones distintas. Viene un punto muy importante, que es la composición, digamos, de la hoja, o en este caso de la ventana. En algunos países la composición de la ventana se nombra de formas distintas, así que voy a tratar de explicarlo o de sectorizarlo según cada país, pero lo vamos a hacer con la parte visual que el sistema tiene. Bien, acá siempre tengan en cuenta que tenemos la representación 2D, donde nosotros podemos seleccionar dentro de este dibujo la composición de cómo está la ventana, que es lo mismo que encontramos acá en la parte derecha, donde podemos ver lo siguiente. Tenemos el parante central, o en algunos casos le dicen enganche, traslapo. Tenemos el parante lateral, que en algunos países se le dice cerco, en otros países se le dice traslape. Tenemos el cabezal, que travesaño superior, inferior, el zócalo o el zoclo en diferentes tipos de países, y bueno, el travesaño, que ya conocemos que es el divisor. Vamos a hacerlo por medio de la representación gráfica que tenemos aquí en el sistema, donde el usuario va a poder elegir dentro de esa composición de esa ventana qué tipo de traslape, de enganche, de parante central desea seleccionar. Por ejemplo, a nosotros pararnos sobre el parante central y darle doble clic, tenemos diferentes tipos de enganches, donde hay diferentes tipos de combinación. Hay unos que vienen más reforzados, otros que vienen curvos, otros que vienen con un cierto corte a 45. Entonces tenemos una combinación amplia, donde el usuario al elegir cierto en este caso cierto parante central o enganche, de manera automática cambia toda la composición de la hoja. Bien, entonces esto nos permite a nosotros como usuarios ya tener una configuración muy amplia o muy certera, sobre todo
en todo lo que nosotros estamos realizando, porque de manera automática ya incluso como usuario podemos configurar esas composiciones, ya que nos permite combinar muchos perfiles, porque podemos incluso combinar no solo perfiles de las propias líneas, sino perfiles que vengan de otras líneas. Entonces eso nos lleva a un nivel de personalización que en algunos países o en algunas carpinterías, ventanerías, usan para poder no solo abaratar costos, sino también aprovechar mejor el material. Así mismo lo podemos hacer con cada uno de ellos y bueno, podemos elegir en este caso el parante lateral, podemos agregar, acá tenemos los botones de agregar o de quitar y podemos seleccionar diferentes tipos. Además, como usuarios también podemos agregar cortinas de enrollar que se usan en países como en Uruguay, también mucho en Argentina. Tenemos varios tipos de formas donde podemos elegir el cajón, las guías laterales, el tapacinta, las tablillas y bueno, tenemos diferentes tipos de formato de selección donde el usuario va a poder ir agregando las composiciones de su cortina de enrollar. Además de eso contamos con mosquiteros. Hay series que tienen ya sus mosquiteros ya preconfigurados. El usuario puede agregar el tipo de mosquitero que requiera, puede elegir la hoja, el módulo y bueno, va a tener también una serie de selección de formas para poder trabajar en este punto. Pero como pueden ver, ya regularmente cuando hay una marca introducida en el sistema va a tener todas las composiciones que esa marca les permite, con la posibilidad también de agregar o de modificar las que ya están. Vamos a ver también lo que es cierres y cerraduras. Tenemos la posibilidad como usuarios no solo de ya dejar configurados ciertos parámetros de cierres y cerraduras, donde cada uno de estos cuadros va a una cerradura o una forma de cerradura donde el usuario puede dejar predeterminadas algunas y también puede tener un listado de los cuales él va a utilizar, donde van desde composiciones de cierres laterales, de cierres centrales, también de manijas y de rodamentos. En este caso, como tenemos una corrediza, sabemos que lo esencial que tiene una corrediza son los rodamentos, los rodachines o en este caso las cremonas o los cierres, que sabemos que es lo que principalmente lleva una corrediza. Para productos batientes esto va a cambiar, sabemos que hay bisagras, hay brazos, de acuerdo al producto que nosotros estemos realizando. Dado que tengamos algún producto fijo, batiente, acá en el borde externo o en el borde interno, podemos elegir el tipo de pisavidrio de junquillo que nosotros vayamos a utilizar o de contravidrio que vayamos a utilizar. En este caso, como es corredizo, sabemos que regularmente no tienen, pero si hablamos de un producto de PVC, corredizo, fijo, o en productos fijos, sabemos que regularmente vienen con un tipo de contravidrio que vamos a poder utilizar en estos casos. También otro punto importante en la visualización de nuestro diseño es la representación gráfica 3D. Acá en la parte de representación, el botón de la parte de arriba, tenemos la visualización de los productos, en las cuales podemos ver un plano 2D donde podemos ver el diseño de la ventana en su composición, y además podemos ver una representación gráfica 3D donde el sistema como tal nos va a mostrar toda una representación de un producto gráfico que nos va a permitir a nosotros no solo tener una representación fiel de lo que estamos realizando, sino también una representación que va con la mano de la producción. ¿Por qué? Porque además de interactuar con nuestra ventana al abrir y cerrarse, vamos a poder acercarnos y hacer un corte horizontal y posicionarnos desde la parte de arriba y ver la composición de la ventana. Acá, como podemos ver el empaque, la disposición del vidrio. En este caso, el sistema, si detecta que el vidrio es superior de la cavidad del perfil, incluyendo el espesor del burlete, nos va a dar un aviso de que está superando esa cavidad y que además de eso está en este caso el vidrio siendo incorrecto. Siempre el sistema les va a avisar, nunca le va a cambiar la información. En este caso el usuario tiene esa disponibilidad de saber si seguir o no, pero sepan que el sistema siempre va a dar esa información o ese aviso. En este caso también nos podemos ir a la parte del parante lateral o del traslape y podemos ver el cerco como tal o el parante lateral, lo mismo del mismo lado.
También podemos hacer un corte vertical, bien, y posicionarnos de la misma forma y ver en este caso la composición de nuestro perfil en la parte de arriba. Esto es muy importante porque no solo nos brinda una visión clara de lo que nosotros estamos realizando, sino también una visión precisa a la hora también de nosotros armar nuestra ventana, ver nuestros despieces, configurar también nuestros descuentos en los perfiles correspondientes. Una vez terminado nuestro diseño, pasaremos a ejecutar todos los reportes que el sistema P2.1 nos brinda. En primera instancia, cuando tengamos cargados ya nuestros precios de nuestros productos, el costo de nuestros productos y definidos nuestros márgenes de venta, podemos visualizar el presupuesto, donde el sistema nos va a brindar una información, unos datos para poder llenar tanto del cliente y algunas configuraciones que podemos darle de antemano al diseño. Y una vez tenido eso en punto, le daremos en ejecutar justamente el presupuesto, de tal manera que nos abrirá el siguiente Word, donde nosotros vamos a poder ver toda la información que precisamos de la empresa, donde vamos a tener nuestro membrete, va a salir los datos del cliente, van a salir todo lo que es la información tanto de las tipologías que estamos trabajando, como las medidas, el color, el revestimiento, el tipo de vidrio que estamos utilizando y algunos accesorios como tal. Toda esta información es editable, el membrete de la empresa, todo lo que es colores, datos, es totalmente editable en el formato de lo que nosotros querramos añadir o agregar. Después tenemos la colocación que nos discrimina en esta parte, el total, el por unidad y el total subtotal previamente antes del IVA, y al final el total en pesos o en la moneda equivalente que se vayan a usar. Además de eso, podemos añadir formas de entrega, condiciones de pago, información previa al presupuesto o después del presupuesto. También podemos aplicar algún tipo de información si queremos que nosotros si queremos añadir que si el presupuesto va incluido, qué condiciones previas pueden haberse dado en ese presupuesto. Procederemos en este caso a ejecutar otro componente o otro reporte, que es el reporte de costos. Este reporte básicamente nos va a permitir a nosotros como usuarios saber el coste total de cada uno de los productos, y además de una manera más detallada podemos saber el coste de cada uno de los materiales que hace parte, en este caso, del armado de nuestra ventana. Acá previamente veremos un despiece de todo lo que son los materiales, empezando con los perfiles, donde va a enfatizar exclusivamente en el costo, bien, y pasaremos también al despiece del vidrio, enfatizando en su costo, y finalizando también en todo lo que refiere a los accesorios, o en este caso los accesorios que se utilizan para el armado y también los que vimos previamente en el desarrollo del diseño. Vamos a ver también que si va con colocación nos agrega el sellador de silicona, bien, o de acrílico, y si tenemos algún tipo de transporte que tendremos que añadir a nuestro presupuesto, también se lo podemos aplicar. Una vez terminado esto, el sistema hace una condensación de todos esos materiales, donde va a decir que nuestro costo directo, que es materiales, mano de obra y traslado, va a ser una sumatoria total de cada uno de esos elementos, y a eso va a agregar los componentes que nosotros como usuario podemos editar y podemos asignar como costos indirectos, otros gastos que al final van a dar de cuenta, digamos, nuestro margen de venta, o va a dar de cuenta nuestro punto o el porcentaje de ganancia que nosotros vamos a añadir a nuestro producto. Acá tenemos una compensación donde nuestro costo indirecto es un 4%, donde lo veremos discriminado en teléfono, energía eléctrica, que este ítem el usuario lo elige, o en este caso lo configura para que salga a la manera que él desee, y va a salir al final el costo indirecto, que va a ser sumado a nuestro costo, y a ese costo se le va a multiplicar tanto el margen de venta, que en este caso sería la utilidad, u otro gasto que nosotros querramos discriminar, para definir el total final, que al final lo veremos representado en esta finalidad, que es lo que vimos anteriormente, que el cliente va a ver en su presupuesto. Una vez el cliente nos ha confirmado el presupuesto,
pasamos a ejecutar todo lo que es la parte productiva, donde empezamos con el parte de producción o la hoja de armado o de despiece, donde tenemos justamente el despiece de todos los materiales, donde ya nos dice de antemano los cortes que vamos a realizar, de qué perfil, con qué código, nos dice si es umbral, si es dintel, si es enganche, si es cabezal, si es soclo, nos va a indicar qué tipo de perfil es, su corte a 90 grados también, y también nos va a dar el despiece de vidrio según las cantidades, que en este caso nosotros hemos introducido que son 3 ventanas, podemos ver acá, 3 ítems de la ventana 1, y nos va a desglosar cada uno de los materiales según esas cantidades de esas ventanas. Asimismo nos va a proveer los accesorios en las cantidades correspondientes que nosotros hayamos añadido en este caso en particular. De la mano de nuestra parte de producción o nuestra hoja de despiece, ejecutaremos la optimización tanto de superficies como de perfiles. Empezaremos con la de perfiles, donde lo que nos vamos a hacer es indicar el tipo de obra. Podemos seleccionar diferentes tipos de obra de simultáneo también. Tenemos ciertos parámetros que el sistema va a tomar en cuenta, nuestro rezago, nuestro recupero, que va a ser lo que nosotros le vamos a indicar que a partir de cuánto para nosotros es un desperdicio o cuánto también priorizamos cuánto va a recuperar en material, que bueno, el usuario puede editar toda esa configuración porque tenemos para profundizar muchísimo acá, porque tenemos un sistema que va muy en profundidad en cuanto al desperdicio y lo que nosotros le vamos a indicar en cuanto a optimización de material. Después de darle los parámetros correspondientes, ejecutamos nuestra optimización lineal. Acá podemos ver todos los perfiles que vamos a utilizar, nos indica la cantidad de barras o de tiras que vamos a utilizar con el corte correspondiente, también nos indica qué ventana pertenece, nos muestra el ángulo de corte también y como podemos ver nos indica el desperdicio que vamos a tener en este caso en esta barra y el sobrante que tenemos en esta barra. Los sobrantes que tenemos en este caso en este material lo va a dar de alta en nuestro inventario y nuevamente cuando nosotros estemos utilizando en una misma obra este mismo perfil nos va a traer este sobrante siempre y cuando los parámetros de corte que vayamos a utilizar entren dentro de estos 4 metros, casi 5 que nos sobró en este caso. Lo va a hacer así con todos los materiales. Esto nos va a llevar a una mejor utilización de cada uno de los materiales que utilizamos en este caso para el armado de las ventanas. De la misma manera tenemos la optimización de superficies, donde trabajamos en el mismo parámetro con la diferencia que lo haremos en este caso sobre el vidrio, donde tenemos el tipo de vidrio, en este caso la cantidad de planchas o de hojas que vayamos a utilizar, la medida de la hoja que yo tengo en este caso particular es de 330 x 214, donde también nos va a indicar los recuperos que vamos a tener y que va a funcionar de la misma forma en cómo funciona en este caso para los perfiles. Los sobrantes que nosotros tenemos los va a dar de alta en nuestro inventario y correspondientemente cuando tengamos una nueva obra va a traer esos sobrantes a cotación para volverlos a utilizar. Nos indica los cortes en azul y los sobrantes en verde. En caso tal de que no tengamos nuestro material en stock y que queramos hacer un pedido correspondiente, nos iremos a ejecutar y a pedido de proveedores, donde haremos una orden de compra, donde el sistema nos va a proveer toda la información que necesitamos para nosotros enviarla a nuestro proveedor. Como usuarios vamos a tener la posibilidad de cargar los diferentes tipos de proveedores que tengamos para poder introducir justamente esa orden de pedido correspondientemente al proveedor que nosotros vayamos a enviar nuestra orden, donde en este caso nos va a detallar en ese proveedor todas las cantidades que necesitamos. En el caso de los perfiles va a ser el pedido de la tira completa con sus correspondientes accesorios si compramos nuestros accesorios al mismo proveedor, y así sucesivamente va a ser un desglose por cada material que vayamos a pedir que tenga un distinto proveedor. En este caso también en los vidrios nos va a separar ese pedido de proveedor, donde vamos a hacer un pedido correspondiente según cada tipo del mismo. También podemos enviar toda la información correspondiente con la conexión de máquinas de corte y centros de mecanizado, donde podemos enviar nuestra orden CNC de toda la información que estamos teniendo de nuestra ventana, donde se genera un archivo que se va a conectar con la máquina de corte que nosotros tengamos en nuestra fábrica o nuestra empresa,
y también asimismo la orden de cortes, o básicamente con la creación de mecanizados. En este caso el usuario va a tener mecanizados cargados dentro del sistema, y el cual va a enviar esa información con referencia a la obra que está realizando y va a generar los mecanizados correspondientes. Este ha sido un video informativo con respecto a lo que puedes realizar en OP 2.1. Si bien hay muchas más cosas por profundizar, ya que se pueden hacer muchos más productos, tenemos muchas más herramientas o espacios para revisar, como la personalización de usuarios, el control de inventario de stock, también mucha información con respecto al frente vidriado, piel estructural o vidrio integral, que tiene que ver con estructuras arquitectónicas y de otro tipo de envergadura, pero eso lo dejamos para los siguientes videos, así que estén atentos a más novedades, o si tienen alguna otra duda pueden comunicarse con nuestra parte comercial para tener más información acerca del sistema OP 2.1.